Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acudir esta tarde a esta conferencia. Como alcaldesa de Abades me toca daros la bienvenida y dar la bienvenida sobre al Triviño. Es para nosotros un placer, Ana, poder contar contigo en Abades esta tarde. Como todos sabéis, este acto se celebra pues para seguir recordando el Día de la Mujer, que fue el pasado martes, el día 8 de marzo. Y actos como este son los que hacen que la mujer siga teniendo fuerza, que lo que nuestras antepasadas hicieron por conseguir los derechos que ahora tenemos no puede quedar en el olvido, no puede quedar en saco roto. Tenemos que seguir luchando por conseguir unos derechos reales, unos derechos efectivos, los mismos que tienen los hombres, ni más ni menos. No pedimos nada más. Por eso, que estéis hoy aquí significa poner un granito de arena en esta lucha por los derechos de la mujer. Yo quiero dar las gracias a Diputación Provincial, al Club de Lectura, que está en el área de cultura de la Diputación Provincial, por elegir a Abades como el lugar donde impartir esta conferencia. Se hace en Abades como único punto de la provincia de Segovia. Hoy están conmigo y voy a enumerarles y así será el orden de intervención. El vicepresidente de la Diputación Provincial de Segovia, José María Bravo, y también diputado de Cultura. La diputada de Asuntos Sociales, Azucena Suárez, y la persona que se va a encargar de impartir la conferencia, Ana Bernal Triviño, que nos hablará sobre el papel de la mujer en la obra de Federico. De verdad, daros las gracias, porque, como siempre digo, si nosotros, las instituciones, organizamos cosas y no nos acompañáis, no acudís, de nada sirve. Y de verdad que Abades siempre es un pueblo que colabora y que acude a cuando les invitamos, cuando hacemos actos. Así que muchísimas gracias. Cedo la palabra al vicepresidente de la Diputación, José María Bravo. Muchas gracias, Magdalena, alcaldesa de Abades, diputada provincial también. Buenas tardes, Azucena, diputada provincial de Asuntos Sociales. Muy buenas tardes a la protagonista de esta tarde, a Ana. Y muchas gracias. Voy a empezar por agradecer el acompañamiento masivo. Bendito yo casi entre todas las mujeres, somos 4 o 5 hombres. Con lo cual, el agradecimiento a este llamamiento que ha sido posible al trabajo que realizan día tras día todos los compañeros del área de cultura y, en este caso, las compañeras del área de cultura en los bibliobuses, Chus, Pilar y Esmeralda, que han sido muy tenaces a la hora de poder traer esta conferencia, porque venía muy ad hoc, primero por lo que ha comentado Magdalena, el seguir celebrando y el seguir conmemorando un día tan especial como es el Día de la Mujer, haciendo políticas desde cualquier tipo de área de la Diputación y que, además, no podría ser de otra manera que hablar de mujeres en una conferencia de un autor, en este caso, masculino. El Club de Lectura, que es quien propicia este tipo de actividades, y reitero mi agradecimiento a Esmeralda, a Chus y a Pilar, porque ha sido, yo creo que en los últimos años, pues el alma mater de los bibliobuses, desde que en el año 88 empezaron a surcar las carreteras de la provincia para poder llevar libros y llevar cultura, que es de lo que se trata, a cualquier rincón de la provincia de Segovia, y no solamente a localidades donde hay coles, sino también a localidades muy pequeñitas donde solamente queda gente mayor, pero que también quiere y tiene la necesidad de ese acceso a la cultura y, en este caso, de acceso a los libros. Ellas, que son el alma mater, son las que en un momento determinado propusieron innovar con un club de lectura, que en pandemia ha venido muy bien, porque gracias a las nuevas tecnologías se ha podido seguir desarrollando, y que desde diferentes puntos de la provincia muchos hombres y mujeres de los pueblos de la provincia de Segovia han tenido también compañía gracias a los libros, gracias a eso que teníamos que comentar, a eso que teníamos que leer y luego poner en común.
Esta última edición han tratado, el otro día saludé yo también eran mujeres, animo a los hombres a que se animen al Club de Lectura para que veas que estamos en un estado matriarcal. Yo siempre lo he dicho, yo tengo madre, he tenido abuela y tengo hermanas y son las que mandan en mi casa y son las que verdaderamente han transmitido la cultura y han sido las que han educado en muchos casos a los hijos. Pues están con la Casa de Bernarda Alba y ha sido el último proyecto de este Club de Lectura. Con lo cual creo que el broche de oro está garantizado esta tarde con la conferencia de Ana, que además se ha hecho muy televisiva últimamente, con lo cual nos va a hacer una exposición de esas mujeres que estuvieron en la vida de Federico. Por mi parte nada más, reiterar el agradecimiento, espero que paséis una tarde magnífica, da gusto podernos ver cara a cara y voy a cerrar mi alocución recordando a una persona a la que yo añoro, quiero y seguiré queriendo, como es Javier Santamaría, y hoy estamos en su local y me emociona mucho poder hablar en el local que lleva el nombre de Javier Santamaría, que fue un gran amigo, una gran persona, un gran alcalde y un gran presidente de Diputación y sin duda ninguna desde arriba, que está arriba, nos estará viendo cómo este local se ha llenado gracias a este trabajo que desde la Diputación se hace de cara a los pueblos de la provincia. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes. Muchas gracias, Magdalena, alcaldesa de Abades y diputada de Turismo, por acoger en tu municipio una de las actividades enmarcadas en la programación del Día Internacional de las Mujeres. Y muchas gracias también, José María Bravo, vicepresidente y diputado de Cultura, por la implicación de tu área, como siempre venís haciendo, en todo aquello que impulsamos desde la Unidad de Igualdad de la Diputación, donde llevamos a cabo un trabajo que se realiza de manera transversal, cumpliendo con el compromiso de esa promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, tanto dentro de las dependencias provinciales de la institución como hacia la propia ciudadanía de la provincia. Y bueno, pues ya que estamos en Abades, yo no quería empezar este acto sin hacer una mención a Elena Fortún, por su aportación a través de su legado cultural de valores como la igualdad y la tolerancia. Abades era el pueblo de su padre y donde ella veraneaba, al que estaba muy vinculada y donde siempre se sintió a gusto. Elena Fortún, la madre literaria de los cuentos de Celia y cuyo verdadero nombre era Encarnación Aragoneses, apellido que en Abades se da mucho, formó parte de la primera generación de feministas españolas con conciencia de grupo y comprometidas con los derechos de las mujeres. Es un orgullo en Abades contar con la figura de Elena Fortún. Y además, últimamente la Diputación, dentro del proyecto que tenemos que se llama Super Segovianas, que trata de visibilizar y poner en valor a las mujeres de nuestra provincia, le hemos otorgado este reconocimiento por todas sus aportaciones al feminismo. La transmisión cultural, como ya hemos dicho, es el medio de socialización de la ciudadanía por excelencia y en nuestra provincia el vehículo encargado de llevar la cultura, de acercar la cultura a los pueblos, como ha dicho el diputado de Cultura, tiene forma de autobús. En concreto son los bibliobuses. Y la bibliografía, que también se acerca, que transporta, tiene como contenidos el arte, el conocimiento, el entretenimiento, pero también la convivencia, la diversidad y la igualdad y la perspectiva de género. Un año más, los bibliobuses de la Diputación de Segovia muestran su compromiso por la igualdad y se suman a la celebración, como ha dicho también la alcaldesa, de este 8 de marzo a través de su club de lectura. Este hecho de que los bibliobuses se sumen a la programación que tenemos en marzo se debe a la intensa actividad de transversalizar el género que la Diputación está llevando a cabo en todas sus áreas y que ha tenido especial eco en el área de cultura por esta labor fundamental que tiene para transmitir valores. Y tras la estela de la actividad realizada en el Club de Lectura de los Bibliobuses sobre la obra de Federico García Lorca el pasado martes sobre la casa de Bernarda Alba, pues nos sigue surgiendo la inquietud de seguir reflexionando sobre el papel y la presencia que las mujeres tienen en las distintas esferas sociales a lo largo de la historia,
por lo que desde los bibliobuses se ha organizado esta conferencia esta tarde a cargo de la periodista Ana Bernal Triviño, que nos permitirá debatir en torno a ello. Además, podremos conocer un poquito mejor a la autora, sus motivaciones, objetivos planteados al escribir el libro sobre el que nos va a hablar y otros que ha escrito que profundizan a su vez en cuestiones claramente feministas. Las mujeres han estado siempre presentes en la literatura, unas veces a través de sus personajes y otras como autoras, aunque invisibilizadas y escondidas durante mucho tiempo detrás de seudónimos masculinos a través de los cuales intentaron hacerse un hueco. Pero es esa mirada feminista la que nos ha permitido rescatarlas de la historia y así también analizar qué es lo que hay detrás de determinadas construcciones de estereotipos femeninos y valorar a qué responden esos estereotipos. Este evento, por tanto, nos va a acercar a la figura de Lorca, uno de nuestros autores más consagrados, nos va a permitir reflexionar sobre las mujeres que él creó y a quienes dio su lugar central en sus obras, y a través de la periodista Ana Bernal nos acercaremos a sus personajes, desde Bernarda Alba, pasando por Mariana Pineda o Yerma, para tratar de desmenuzar qué tipo de mitos y arquetipos representan a través de su perspectiva feminista. La conferencia reflexiona sobre cómo Lorca retrató a la mujer en España en su época y trasladará esos personajes a la actualidad, tal y como se muestra en el libro Las mujeres de Federico, donde los personajes femeninos del autor reflexionan sobre las limitaciones de sus vidas por ser mujeres y sobre qué nuevas opciones tienen en la actualidad para cambiar sus destinos. Y sin más, pasamos a presentar a la periodista y autora del libro. Ana Bernal Triviño es una periodista e investigadora española, doctora en periodismo y profesora de la Universidad Abierta de Cataluña. Sus áreas de investigación incluyen los entornos digitales y las tecnologías, las redes sociales, la información periodística dirigida a los jóvenes, la transversalidad de la perspectiva de género, los derechos de las mujeres y la violencia de género. Es conocida por su intervención en casos mediáticos de violencia de género, como son los de Juana Rivas o Rocío Carrasco. Ha sido reconocida con la mención especial de Medios de Comunicación del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, el Premio La Buena Prensa y el Premio Emilio Castelar a la defensa de las libertades y el progreso, o la Cruz al Mérito de la Guardia Civil este pasado 2021. Y a este reconocimiento, Ana Bernal, a través de un tuit, comentaba lo siguiente, y a mí me gustaría destacarlo porque me parece que viene muy a cuento y es muy pertinente decirlo. Gracias hoy a la Guardia Civil por la Cruz al Mérito y por los avances de igualdad que se han hecho en la institución y los que aún quedan por venir. Queda por hacer. Y gracias por ser apoyo de muchas mujeres, sobre todo en el ámbito rural, dañadas por el delito de la violencia de género. No queremos dejar de mencionar, no me gustaría terminar sin citar otras obras de la autora, como son Hacia una comunicación feminista, Cómo informar e informarse sobre la violencia machista, y en el año 2019, No manipuléis el feminismo, una defensa contra los bulos machistas, sobre lo que tanto hay que decir. Ella nos acercará a través de su intervención al mundo de esos personajes femeninos creados por Lorca. Por mi parte, nada más. Deseosa ya de escuchar tu intervención. Muchísimas gracias. Tienes la palabra. Gracias, Ana. Muy buenas tardes. Gracias por llenar esta sala. La verdad que siempre cuando uno va y ve toda la gente que asiste, pues bueno, parece que recompensa un poco el trabajo que uno está constantemente, que a veces uno siente que está sola y no, hay mucha gente detrás apoyando. Quería dar muchísimas gracias a todas las personas, sobre todo a Esmeralda, que con quien estamos en contacto, que ha sido un encanto, pero muchas gracias de verdad a todas las personas que habéis colaborado en mayor o menor medida para que pueda estar aquí, porque bueno, llevar, ¿no?, la perspectiva de género es una de mis constantes y mis compromisos, y si encima lo hago de la mano de Federico, que es mi todo prácticamente,
pues me emociona muchísimo más, ¿no? Yo creo que, como bien han indicado anteriormente, ¿no? Yo siempre me he dedicado más desde el punto de vista académico, desde el punto de vista del ensayo, y siempre tenía como una sensación de que había como un techo que no terminaba de llegar, ¿no? a todo el mundo. No todo el mundo vaya a comprarse un libro de un texto académico, ¿no? para poder avanzar, ¿no? sobre los derechos de las mujeres. Y eso era una cosa que llevaba yo de forma constante, y desde que conocí la obra de Federico, que ahora explicaré un poco también cómo surge, ¿no? este libro y cómo se encauzan todo, siempre no estuve pensando cómo poder llegar más a trasladar esa perspectiva de género a todo el público. Y siempre consideré, ¿no? que obviamente, igual que en los medios de comunicación, una de las cuestiones yo creo clave que tuvo el caso de Rocío Carrasco fue que lo hacíamos en Telecinco, porque tenía una cantidad de gente que no iba a reunirse en otras cadenas, y eso es lo que nos permitió precisamente tener un altavoz tremendo y afortunadamente salvar, porque la hemos salvado, la vida de muchísimas mujeres que llamaron por primera vez al 016 e identificaron qué era lo que les sucedía. Pues yo creo que a través de la cultura, ¿no? tenemos ahí un recurso todavía tremendo por explotar, que nos puede permitir llegar, ¿no? de una manera diferente y a lo mejor, ¿no? mucho más accesible. Ahora, por ejemplo, cuando escuchaba vuestra propia iniciativa de los bibliobuses, que pensaba en Federico y digo, qué cosa más magnífica, porque me recordaba un poco al espíritu que Federico tuvo con La Barraca. Él fue un adelantado, ¿no? en muchísimas cuestiones, y él desde siempre tuvo muy claro que el teatro era mucho más allá de lo que era el teatro burgués y de estar en el palco, ¿no? y que había que acercar el teatro al pueblo. Yo siempre decía que había que recoger las azucenas y meterse en el fango, era lo que decía de forma constante. Y eso es lo que él le hizo, reunir a otro grupo de compañeros, subirse en un camión con unas cuantas cosas e ir montando, ¿no? por los pueblos de España teatro y acercarlo a una población completamente analfabeta. Y fue la primera vez que esas personas veían un escenario, veían unos actores, unas actrices, ¿no? sobre las tablas, y fue una apertura, ¿no? también de mente para aquella época. Como decía yo, una de mis obsesiones es cómo poder acercar la historia de las mujeres, porque yo creo que muchas veces se manipula, de ahí también fue por lo que hice el libro, la historia del feminismo. Y se intenta dañarla y estigmatizarla, que al fin y al cabo es lo que ha sucedido toda la historia, porque ahora, por ejemplo, vemos las películas de las sufragistas y decimos, oye, mira, y no les dejaban, ¿no? conseguir el derecho al voto, algo tan básico. Pero es que ya en aquel momento hacían caricaturas de ellas, se burlaban, le hacían torturas, etcétera. Y por eso yo respeto mucho la palabra feminismo, porque ha sido la que ha llevado la causa de los derechos de las mujeres hasta el día de hoy, ¿no? Y cada vez más de una manera más transversal, que yo creo que es lo que necesitamos, ¿no? Que todas las mujeres se identifiquen con ello, porque todas vamos a vivir experiencias muy parecidas. Yo creo que si ahora mismo, en vez de estar hablando yo, habláramos entre todas, llegamos a tener más de un 50% de experiencias comunes, seguro, a la que estamos aquí. Como decía, quería destacar un poco cómo nace todo esto y cómo yo también me acerco a la figura de Federico. Yo obviamente soy andaluza, Federico andaluz. Yo creo que ahí también había un porcentaje importante de cómo llegó ya Federico y también en cómo lo he comprendido, ¿no? como persona ya. Y eso que veis ahí, lo digo para que seamos conscientes, ¿no? Cuando puede surgir esa semilla. Eso es la puerta de mi instituto, que se llamaba el Instituto El Litoral, y cerca había otro instituto que se llamaba Emilio Prados. Aquí se hacía una revista que se llamaba El Litoral, que era de Manuel Altor Aguirre, y en ese instituto, que era público, que yo siempre daré unas gracias tremendas, porque yo sin educación pública no sería nada, ni sería doctora, ni hubiera estado en un plató de televisión, que estoy absolutamente convencida. Y además, porque me ha dado, en ese instituto fue donde yo tuve la visión más completa de lo que era el mundo, más incluso que la universidad. Y mira que la universidad pero ya la universidad te especializas tanto, ¿no? Pero esto me dio, yo siempre creo que el instituto fue el que me dio las raíces. Y en ese instituto yo tenía una profesora que se llamaba Juanibel, que recuerdo como si fuera ahora mismo el día que me puso ese libro de La Carta de Bernarda Alba, que es el que os habéis leído,
encima de la mesa y yo ya me quedé cautivada para siempre. Porque primero me quedé cautivada por la historia de Federico, porque, bueno, me impresionó muchísimo cuando hablando de su obra y de su vida, me enteré que había sido una persona asesinada. Y fue como... Y después me entró un momento de rabia cuando leíamos sus obras, porque era, Dios mío, si a Federico no lo hubieran asesinado, ¿qué hubiera llegado a hacer? Porque era un revolucionario para ese momento, ¿no? Para la época. Quizás por eso, ¿no? Tuvo el destino que tuvo. Y en ese instituto esa profesora nos puso a La Casa de Bernarda Alba, como digo, la leímos en conjunto en toda la clase y yo a partir de ahí ya supe que mi vida estaría enfocada siempre hacia Federico. Eso me hizo, afortunadamente, no es lo que tiene la educación pública, cuando te abre la mente, me hizo acercarme no solamente a la obra de La Casa de Bernarda Alba, sino a otras obras de Federico. Y yo creo que también muchas de las compañeras que estábamos en aquella clase, Federico nos sedujo porque hablaba de nosotras. Hasta entonces, ¿no? Todo lo que veíamos a través de la escuela, aparte, como decía, ¿no? Había una mirada obviamente muy masculina en todos los libros de texto, así lo sigue viendo lamentablemente a día de hoy, ¿no? Nos faltan nuestros referentes. Y Federico me aportaba una cosa que yo siempre reclamo mucho en el feminismo, que creo que estamos muy faltos de eso y por eso a veces encontramos algunas cosas incongruentes e incluso polémicas, y es que nos falta memoria histórica feminista. Y hasta que no aprendamos esa historia que se nos ha arrebatado, porque no se le ha dado visibilidad, y sepamos realmente lo que otras mujeres predecesoras han hecho y cómo se ha luchado y cómo se ha avanzado, creo que no pondremos el valor que realmente, ¿no? tiene este movimiento y todo lo que se ha conseguido para nosotras. Y Federico, como digo, en esa clase yo me di cuenta que hablaba de nosotras, porque aparte de que la mayoría de los referentes que encontrábamos en esos libros de texto eran hombres, los protagonistas principales de los libros eran hombres. Claro, y esto era una obra donde el hombre, si habéis leído la obra, que se llama Pepe el Romano, el hombre que la lía todo, Pepe el Romano no se ve, se escucha, se intuye, se presiente, pero Pepe el Romano no se ve. Y todo el libro giraba sobre unas mujeres que a lo mejor uno podía identificar, compañeras mías pues lo identificaban con su madre, otras con su abuela, otras con tus hermanas, o incluso una misma, ¿no? Que era una adolescente, unas muchachas jóvenes que se enamoran y que tú te identificas, ¿no? También sobre lo que ellas piensen y sobre lo que ellas sienten. Y de esa manera fue como me acerqué a otras obras de Federico. Ahí ya conocí a Yerma, conocí a Novia, de Bodas de Sangre, y yo estoy hablando que yo tenía ahí 14 años, tengo 41, y desde entonces os puedo decir que Federico para mí ha sido siempre un bálsamo, porque cada vez que estoy mal recurro a sus libros, y sobre todo recurro mucho, que yo lo aconsejo que os hagáis con ella, a las cartas personales que tiene Federico escritas, porque ahí Federico se abre en canal y te das cuenta que al final era una persona de una nobleza extraordinaria, con un corazón enorme, que no odiaba a nadie, que no tenía rencores, que era una persona puro de corazón y que él además tuvo esa visión de poner a las mujeres en la primera línea de la literatura, haciéndose eco de temas que otros autores no se atrevían a hablar. Por eso también muchas de sus obras fueron muy, muy polémicas. Y yo durante todo ese tiempo pensé, desde esos 14 años, y yo ya viendo pues que lo mío era el mundo porque las matemáticas y todo eso mejor que no, lo mío era el mundo de las letras, siempre pensé, conforme iba avanzando y iba siendo consciente, porque además esto también lo bonito que tiene es como Federico se va llevando con la experiencia de tus hermanas, y hablas con tus hermanas, y hemos hecho toda selectividad, y nosotros teníamos un libro maravilloso de La Casa de Bernarda Alba comentado para selectividad, y ya había una apertura de la obra en la que la hablas dentro de la familia, pero es que después hablaba con mi yaya y mi yaya me decía que recordaba a Federico, y claro, yo alucinaba porque decía, pero mi yaya le sonaba a Federico, sabía quién era. Y después hablaba con mi tía y mi tía me hacía consciente, mi tía que era soltera, era como algo hasta exótico, ¿no? para el momento. Y yo recuerdo que mi tía me hablaba muchísimo de Federico, porque a mi tía le encantaba la cultura, y me ayudaba, ¿no? a ir viendo cómo Federico iba moldeando, ¿no? Un papel diferente de la mujer a lo que había hecho pues esa
poesía, ¿no?, más antigua, o ese teatro burgués que era con el que él se manifestaba en contra. Y siempre pensé, de forma constante, conforme fui evolucionando y ya empecé a hacer pues, las primeras novelas y los primeros libros, siempre pensé, y ya cuando ya me acabo de lleno en el feminismo, podéis imaginar qué hubiera sido de esas mujeres que Federico plasmó en sus obras, que muchas de ellas están inspiradas en mujeres reales, no son historias ficticias. ¿Qué hubiera pasado, no?, con esas mujeres si hubieran tenido las oportunidades que yo había tenido? La oportunidad de estudiar, la oportunidad de expresarse, y también a la misma vez me hacía reflexionar sobre qué debilidad tenían algunos de esos derechos, ¿no? Porque a veces se nos llena, ¿no?, mucho la boca y orgullosas, ¿no?, de que hemos conseguido derechos, pero en nuestro círculo más pequeñito, qué complicado es a veces plasmar esos derechos y conseguirlos, ¿no? Que hay vocecitas sociales en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestro trabajo, que muchas veces nos frena el saber el que dirán. Todo eso está en la obra de Bernarda Alba. Por eso la obra de Federico siempre es tan actual, ¿no?, porque sigue hablando de temas que a día de hoy seguimos debatiendo y seguimos prácticamente casi siendo un desafío. Las leyes evolucionan a veces más rápido también, ¿no?, que la propia sociedad o que la propia moral, ¿no? Esto que veis ahí, que también quería que lo vieseis, es la casa de Federico, en Fuentevaqueros. Federico nace en una familia donde su padre, bueno, tiene propiedades de campo en ese pueblo, y tiene su madre que es maestra, que le acerca, ¿no?, ese amor por el mundo de los libros. Ahí he puesto hasta su cunita y ese tacataca de madera, que es lo que dicen que hacía un movimiento de cadera muy peculiar Federico al andar, porque le había hecho mal en el crecimiento, incluso ese tacataca, que eso, bueno, eso pesa, que no os podéis imaginar. Pues esa era la habitación de él. Y él, en ese momento, empieza ya desde esa niñez, empieza a captar varias cosas. Una, las conversaciones de las mujeres. Se nutre de las conversaciones de su madre, de sus tías, de sus primas, de las vecinas. De todo eso empieza a ser muy consciente, de lo que representaba el pueblo. Empieza también a ser muy consciente de la naturaleza, de elementos que se ven de forma constante en su obra, de las espigas, del campo, de la tierra, de los chopos. Él incluso decía que sus chopos de Granada le hablaban: si os acercáis a Granada y viajáis, veréis que el pueblo de Fuentevaqueros está rodeado de chopos. Y además, por parte de su padre, con aquellos trabajadores que trabajaban la tierra, él descubre la pobreza. Y eso es lo que hace que Federico siempre se sienta muy vinculado con los pobres, con los más vulnerables y con los más necesitados. Y esa va a ser una constante en su pensamiento. Siendo de una familia acomodada, le podía haber dado por todo lo contrario, pero no. Una de sus grandes defensas siempre fue reflejar la vida sobre todo de los que no tenían voz. Y por eso él recurrió muchas veces a las mujeres, pero porque él también se sentía identificado en el silencio de las mujeres. Él, por ser homosexual, sentía que no podía expresar todo lo que deseaba, y en eso él encontraba un reflejo en esa mudez, ¿no?, que muchas mujeres habían tenido a lo largo de la historia por no poder decir pues realmente a quién amaba, pues porque le concertaban un matrimonio y forzosamente, ¿no?, tenían que afrontar una vida diferente a las que ellas habían soñado. Como digo, Federico plantea unos temas en su literatura sobre las mujeres que a día de hoy seguimos debatiendo. Temas como la maternidad, pero también la no maternidad. El no poder ser madre, ¿qué representaba? Que es en el caso de Yerma, ¿no?, el eje de la obra. El caso del matrimonio, pero el matrimonio como salvación, como única salida para mantener la honra de la mujer. Para que la mujer pudiera sobrevivir tenía que casarse, porque si no iba a ser colocada con una etiqueta de mala mujer. Y era como la única salida, que eso en la casa de Bernarda Alba lo veis muy claro, era como la única salida decente. Para Bernarda, la única salida decente era poner un buen matrimonio. Le daba igual lo que sus hijas pensaran sobre la pareja que iban a tener, pero tenía que ser un buen matrimonio, un matrimonio con dinero, un matrimonio con categoría, para que sus hijas mantuvieran la reputación del apellido, ¿no? También del matrimonio forzoso, que eso a día de hoy, incluso dentro de nuestras propias leyes, o incluso autonómicas, ¿no?, viene recogido como una forma de violencia. Lamentablemente en muchísimos lugares del mundo se sigue ejerciendo, y muchas de las protagonistas de la obra de Federico
están sometidas a ese matrimonio forzoso. Por ejemplo, ahora después lo veremos, el caso de La Zapatera o el caso de Belisa. También, ¿no? El inicio de sus obras arranca, ¿no? Pues con esas madres que llegan a cerrar acuerdos con hombres más mayores que ellas, sencillamente pues porque tienen que salvar a las hijas para esa forma de supervivencia. También lo que representaba la soltería, a través de doña Rosita la Soltera, que ahora lo veremos también. Y este caso a mí además me resulta muy llamativo, ¿no? Porque a día de hoy hay mujeres en las entrevistas, y esto yo lo digo por los medios de comunicación, en la que se les siguen preguntando a las mujeres que incluso después a lo mejor se han separado y permanecen solteras durante mucho tiempo, que por qué siguen solteras, ¿no? Y hay periodistas que siguen preguntando, ¿no? Sobre, bueno, ¿y cuándo te vas a unir? O incluso que se sigue preguntando a mujeres. Hace muy poco a Maribel Verdú, a la actriz, le volvieron a preguntar que por qué no había sido madre, ¿no? Siempre es como, hay unos patrones que se nos siguen, ¿no? Pidiendo que tenemos que cumplir, porque si no, ya hay una sospecha. Esa pregunta hay que hacerla, porque entonces aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Por eso insisto mucho en que las leyes van por un lado, pero que queda como un pozo de cultura, porque al final lo que siempre digo, que el machismo esto no tiene nada que ver con la biología, que ningún hombre nace machista y ninguna mujer nace feminista, sino que nos vamos a ir construyendo a lo largo del tiempo pues con la educación que recibimos, ¿no? Y quien no logra abrir esa mente, pues se encuentra ese pozo que automáticamente, porque un pensamiento ya automático, que lo tiene asimilado, pues le va a salir ese tipo de cuestiones, ¿no? También habla del deseo. Yo creo que, ahora lo veremos, ¿no? Pero Adela, en la casa de Bernarda Alba, es la mujer que más deseo muestra. Y como no puede realizar ese deseo, ella opta por la vía más trágica, ¿no? para su vida. Pero, por ejemplo, Novia también expone el deseo. A día de hoy, que seguimos debatiendo pues, sobre el deseo, el sexo femenino, etcétera, él ya lo expuso en su época, antes de 1936, ¿no? Iba dando pinceladas, ¿no? de esa disconformidad por parte de la mujer como un tema absolutamente tabú y que no se podía enfrentar, ¿no? Y también el deseo de la independencia. Todas las mujeres de Federico, cuando las leéis, tienen un deseo que no alcanzan, tienen un deseo que no pueden realizar, porque al final se encuentran atadas a su pasado, al qué dirán, a su familia, a que no han podido estudiar, a que no han podido realizarse, y a que además, fijaros, en aquella época es que ni estás hablando ni de derecho al divorcio, ni derecho a estudiar, o sea, ninguno de los derechos más básicos que ahora afortunadamente consideramos que están garantizados. Estas mujeres, ¿no? que él recreó se enfrentaban en esa vida a ser unas secundarias, ¿no? Y después lo vimos, ¿no? A lo largo de la historia de España, pues con la licencia marital, mujeres que tenían que pedir permiso para poder sacar dinero del banco, ¿no? O sea, todo ese tipo de cuestiones que te van limitando tu propia independencia y te hacen al final dependiente, ¿no? de la otra persona. Pues todo eso que seguimos a un día hoy comentando y reflexionando entre nosotras y viendo, ¿no? pues todos esos obstáculos que siguen afrontándose en cada uno de estos temas, ya estaba expuesto en la literatura de Federico. Ahí veis, os he querido poner una relación de las obras. Fijaros que estas son, digamos, las que yo me he ido centrando para hacer este libro. La primera de todas es el caso de Mariana Pineda, que todo esto lo vamos a ver ahora. Después La Zapatera prodigiosa, que también es obra de teatro. Amor de Don Plimplín con Belisa en su jardín, que es la que os comentaba hace un ratito. Boda de sangre, que es la película de La novia, que estuvo muy reciente y que mucha gente vio. Yerma, Doña Rosita la Soltera, El lenguaje de las flores, y termina con La casa de Bernarda Alba. Federico siempre, a excepción de La casa de Bernarda Alba, trabajaba muchísimo sus obras. Trabajaba casi 2 o 3 años en pensar la historia, en detectar en dónde focalizar, y una vez que tenía ese trabajo hecho, después en 15 días te escribía la obra. En eso era muy rápido. Y la única excepción es La casa de Bernarda Alba, que en documentación no hay ninguna referencia sobre la casa de Bernarda Alba, de que estuviera trabajando en ella, y de golpe y porrazo, en cuestión de 2 meses, la casa de Bernarda Alba surgió. Y muchos autores reflejan que se debe en parte al miedo que Federico
tenía ya en esa fecha intuyendo que venía la guerra. Y de hecho muchos autores consideran que Bernarda es un reflejo de la España del momento. Una España más rígida, la España más conservadora, pero también la España que no dialoga, la España que no tiende puentes, una España oscura, fría, que parece que no tenía sentimientos. Y dentro de los expertos que estudian la literatura siempre vinculan, ¿no?, que la casa de Bernarda Alba fue como un impulso que Federico llega a escribir para manifestar la intuición que él tenía de que iba a venir una época muy oscura, sin saber él que el primero, ¿no?, iba a ser lamentablemente pues fusilado. Y es cierto que quedan obras todavía pendientes en las que seguían siendo protagonistas las mujeres de Federico por escribir, pero esta fue la última que realizó. Y tanto Bodas de Sangre como Yerma colmó a la casa de Bernarda Alba, él pretendía que fuera un conjunto de tragedias. Las obras anteriores de Federico suelen ser mucho más poéticas, y estas últimas obras de Federico, él salía súper emocionado, sobre todo cuando escribió Bodas de Sangre y Yerma, a sus compañeros, sus amigos, y a una actriz que siempre la acompañó, que se llamaba Margarita Xirgu. Él salía súper emocionado porque decía, no me está saliendo poesía, me está saliendo realismo puro. Y yo creo que ese es otro de los factores por los que leemos a la casa de Bernarda Alba y a todo el mundo nos llega, porque es vida. Es realismo, no hay nada que sea irreal, no se va a identificar con nuestra experiencia, se va a identificar con nuestra vida. En el caso de insisto en la casa de Bernarda Alba, porque me habían dicho que era la lectura que habíais tenido, por si no os habíais percatado, Federico todo lo hace con muchísima intención. Cada una de las palabras que pone en sus frases y en sus obras las hace cargadas de muchísima intención. Y entre ellos, los nombres siempre de sus protagonistas. En el caso de Bernarda Alba, Bernarda etimológicamente es fuerza de oso, ¿no? Yo creo que no hay mejor representación, ¿no? Angustias, cuando elige el nombre de Angustias para reflejar precisamente Angustias, se debe pues a una serie de factores que describe su propio personaje, ¿no? Es la mayor de las hermanas, a la primera que tiene que casar, que además es la hermana que procede de un matrimonio anterior de Bernarda, con lo cual ella no siente que el resto de las hermanas sean suyas de sangre completamente, ¿no?, porque ella proviene de otro padre. Y Angustias refleja, pues precisamente como puso buen nombre, ¿no?, esa angustia por una mujer que considera que no vale nada físicamente, que eso la hace que los hombres no la quieran, por lo cual aquí ya Federico está reflexionando sobre la autoestima, ¿no?, también de nuestra, y además la angustia que tiene de que se hace mayor y no se casa. Se hace mayor y ningún hombre se interesa por ella, ¿no? Magdalena, que es la otra ya del conjunto de las otras hermanas que sí son todas del mismo padre y de la madre, representa siempre el llanto, ¿no? Es la que mayor dolor muestra en ese recuerdo a María Magdalena. Amelia, que es con un carácter, ¿no?, muy respondón para la madre, básicamente. De hecho, yo en el libro la tengo siempre, ¿no?, como la voz de contrapunto entre las hermanas. Significa sin miel, sin dulzura. Martirio también es otra hermana que constantemente se queja de que es muy fea, de que además está enferma y que eso también todos los hombres la van a rechazar. Por eso después, cuando llega Pepe el Romano, que las vuelve ahí a todas locas, Martirio tiene envidia de Adela. Porque claro, la más pequeña de todas las hermanas sí consigue atraer, pues, con su frescura, con su belleza, con su juventud, realmente a Pepe el Romano. Y al final es un hombre que quiere entre mujeres, que lo quiere Angustia, que lo quiere Martirio, ¿no?, y que lo quiere Adela. Y es un hombre que levanta las fantasías y el deseo, ¿no?, en unas mujeres que viven completamente encerradas, porque el libro arranca con el fallecimiento del padre, y Bernarda Alba impone un mar de luto. Las niñas solamente pueden dedicarse a preparar el ajuar, se tapian con ladrillos, ventanas y puertas para que no puedan salir de la casa. En la Granada de la época, bueno, todavía sigue siendo asfixiante cuando hace verano o calor, pero imaginarán aquella época que no había aire acondicionado, o sea, te mueres. Con ese calor extremo, ¿no? Y esas niñas quedan recluidas en ese verano. Y fijaros si hay un mar de luto, que es que incluso en el arranque de la obra, Adela le entrega un abanico a Bernarda
Y a Bernarda le molesta que el abanico lleve flores de colores verde y roja. Fijaros, ¿no?, el ambiente tan lúgubre en el que ellas terminan por vivir, y claro, llega ese hombre, que ese hombre y el matrimonio supone la puerta de escape a vivir encarceladas. Por mantener la honra, por no ser tachadas de malas mujeres, el matrimonio es la única salvación. Me da igual, salgo de aquí. Angustia quiere salir porque ya soy mayor, Martirio porque yo no aguanto estar aquí, y Adela porque realmente sí se ha enamorado y piensa, ¿no?, que aquello va a ser su libertad y que ella es demasiado joven para quedarse allí encerrada. Y Poncia, que es un personaje maravilloso, se relaciona su nombre, muy bien elegido, con la figura de Poncio Pilatos, porque ella siempre se va limpiando las manos en todas las conversaciones. Ella suelta todo, ella se despacha siempre tranquila, se despacha hasta con Bernarda, si es preciso. Pero después ella siempre, a ella le llegan los rumores, ella deja los rumores de las vecinas allí y los suelta, pero ella después el problema lo tiene aquí, y Bernarda controla a tus hijas que mira que se te desvían. Fijaros hasta qué punto es significativo en la casa de Bernarda Alba, que no sé si habéis dado cuenta cómo se subtitula. Se subtitula Drama de mujeres en los pueblos de España. O sea, le hace una generalización de el retrato, hace como, voy a representar en esta casa el universo de la mujer. Y él consigue de esta manera, ¿no?, dar voz a realidades silenciadas de esa otra mitad de la población, que a mí me da mucha rabia cuando nos llaman a las mujeres colectivo, que no somos ningún colectivo, somos más de la mitad de la población. Y por lo tanto, ¿no?, eso también cambia mucho el enfoque a la hora de nuestras vidas. Yo he querido traer un poquito aquí de estas mujeres. Esta es la Bernarda Alba auténtica. Esta es la Bernarda Alba que él conoce a través de otro pueblo. Él vivía en Fuentevaquero, pero después se trasladan al pueblo de Valderrubio, que allí está la casa, que se considera pues como la casa que fue de Bernarda Alba. Realmente, pues como aquí detalle, ¿no?, era una mujer en principio viuda. Lo que a él le llega, ¿no?, lo que a él le inspira, obviamente no hace en la casa de Bernarda Alba el reflejo al 100%, pero sí que le da la idea pues de personaje y por dónde podía ir la historia. Y la verdad es que era una mujer viuda que vivía con ese segundo marido, lo cual coincide plenamente con la obra. Realmente ella tenía 3 hijos de un matrimonio anterior, uno de ellos era varón, que en esta obra no aparece, pero también tenía 4 hijos en común, es decir, era una familia mucho más numerosa que lo que se representa en la casa de Bernarda Alba. La figura de Pepe el Romano sí que existió en verdad, esa figura existe, estaba inspirada en José Benavides Peña, el marido de una de las hijas de Bernarda, Amelia, que sí que está en la obra. Bueno, pues ese marido murió pronto y se inspira en esa figura. Y también falleció Amelia. Hay ahí también un conflicto del que él se nutre, ¿no?, de las propias hermanas, cómo van manejando el tema del amor, casándose con otros hombres que van apareciendo en sus vidas. Y el único personaje, digamos, en el que no encuentra una representación real es el de Adela, la auténtica protagonista, ¿no? Pero sí son, ¿no?, todos son fundiciones, ¿no?, de personajes reales. Este es el dibujo con el que nosotros en Las Mujeres de Federico, mi compañera Vanessa Borrell, ha querido reflejar el aspecto de Bernarda con su bastón, que lo es todo. Y además todo esto después tiene una historia mucho más turbia, ¿no?, porque incluso a veces se comenta, no se sabe hasta qué punto es cierto, que la obra de Bernarda Alba, de la casa de Bernarda Alba, molestó muchísimo a ciertos allegados a Federico, y que incluso parte de su fusilamiento estuvo promovido, ¿no?, por los comentarios que levantó esta obra, que imaginaros en la Granada de la época, pues cuando se ve una obra que se llama La casa de Bernarda Alba y Bernarda Alba existe de verdad, pues imaginaros, ¿no?, lo que llegó a suceder, ¿no? De hecho, algunos de los parientes cercanos a la casa de Bernarda Alba fueron a la huerta de San Vicente, que es la última casa de la que Federico huye, a refugiarse en casa de unos amigos que tenía franquistas, que eran los Rosales. Ahí es donde ya definitivamente van en busca de él, pero él, como casa propia, de donde sale de la huerta de San Vicente. Y a esa huerta de San Vicente llegaron algunos de esos parientes vinculados con la casa de Bernarda Alba para precisamente, ¿no?, amenazarle y decirle que lo estaban buscando. Y aquí quería dejar algunas frases, ¿no?, que me parecen que es lo que hace que
que Federico siga siendo siempre, o sea, será actual siempre, y que su obra permanezca viva, en gran parte porque él también se nutre de poetas clásicos. Y aquí hay frases que yo creo que llevan una reflexión, ¿no? Dice, a los hombres se les perdona todo, dice Amelia en una de sus quejas. Amelia, que además dice muchísimas veces, maldita sea nacer mujer, eso lo tiene constantemente en la boca. Martirio sugiere, ¿no?, cómo los hombres se tapan unos a otros, y en esto yo creo que estamos todavía nosotras en proceso de aprendizaje, ¿no? Nos han hecho lamentablemente crecer con la idea de que competimos entre nosotras y que somos enemigas entre nosotras, y al final, ¿qué os voy a decir? Yo creo que vosotras mismas lo sabréis, que nos salvamos, ¿no?, creando redes de mujeres, ¿no?, y de apoyo. La frase de Magdalena, por ejemplo, de antes que bordar sábanas prefiero llevar sacos al molino porque yo no me voy a casar. Esa mujer rebelde, ¿no?, que no quería cumplir con lo que era previsible para ella. Y Bernarda, que sentencia, ¿qué es ser mujer? Una mujer con un hombre y ya está. No había otra alternativa para las mujeres que vivían en esa casa de Bernarda Alba, y ni siquiera para ninguna de las del pueblo, porque si habéis leído la obra, se comenta, y ellas comentan así en bajito, el caso de una mujer a la que apalean en el pueblo, ¿no?, porque se sale de la norma previsible para la época. Y eso es también, juega un papel trascendental de la obra, porque es una llamada de atención a las hijas. Cuidado con lo que vayáis a hacer con vuestras vidas, cuidado con no hacer lo que os dice mamá, porque entonces podéis acabar como ella, ¿no? Era una advertencia de que era el destino que les podía esperar. Como decía, la primera obra en la que Federico centra la vida de una mujer es la obra de Mariana Pineda, también una mujer granadina, que es en la época del absolutismo de Fernando VII, y allí ella se enamora de un hombre liberal. Ella es viuda, pero se enamora. Con lo cual ahí plantea Federico otra opción, que parece que las mujeres que eran viudas tenían que estar ya todo el resto de su vida, aunque fueran jóvenes y fueran viudas jóvenes, parecía que ya el resto de su vida no podían ni siquiera mirar a otro hombre ni tener ningún tipo de deseo, incluso la hacía sentir culpable la propia sociedad por ello, ¿no? Pero ella se enamora de uno de esos liberales, y lo malo es que la pobre piensa que ese liberal, que tenéis ahí citado, Pedro de Sotomayor, piensa que cuando la cosa se complique, porque ella realmente se mete en la política por estar cerca de él, incluso esa bandera, ¿no?, que ella borda, y que finalmente es como la prueba por la que ella va al final a ser ejecutada, ella piensa que él también la quiere y que irá alguna vez a rescatarla, y al final no, ella termina siendo ejecutada. Y entonces se lleva, ¿no?, la decepción de una mujer que tampoco podía ser libre en la sociedad, porque las mujeres no podían opinar de política, pero aparte una mujer que se enamora y que no es correspondida, y que ella representa, yo creo, en el conjunto de mujeres de la obra, que además yo os pongo ahí, yo creo que ella es la representación mayor de lo que es la lealtad, ¿no?, de la lealtad hasta el fin, ¿no? También tenemos la zapatera prodigiosa, que también la vestimos así, tal y como él describe en su propia obra. La zapatera, de hecho, yo en mi libro siempre la tengo como un contrapunto, porque él, yo creo que es de los personajes más irónicos de Federico. Tiene un drama en su vida, pero ella intenta sobrevivir siempre y encara todo, se enfrenta a todo. Ella, lamentablemente, su drama es que se casa con un hombre que tiene casi 40 años más que ella. Ella es una jovencita y él prácticamente ya es un anciano. Y de hecho hay un momento en que sus vidas se separan porque ella no aguanta vivir con esa persona, que podía ser su abuelo prácticamente. Pero tiene que subir, ¿no?, que es la única manera de poder sobrevivir en la sociedad. Pero precisamente cuando ella decide separarse, se da cuenta de que ser mujer y no obedecer ese matrimonio, pues le iba a costar muchísimos cuchicheos por parte de todo el entorno y muchísimos juicios, ¿no? Y ella, mientras que Bernarda, ¿no?, intenta constantemente, ¿no?, que todo eso no salga de aquellos muros de esa casa, en este caso ha salido, y ella se enfrenta directamente a las vecinas y se enfrenta directamente al pueblo, reivindicando su dignidad de poder hacer con su vida lo que ella quisiera, ¿no? Fijaros la frase tan auténtica: ser diferentes es el precio a pagar. Yo creo que ahí está todo resumido.
O aquí, por ejemplo, fijaros, ¿no?, cómo le habla a él. Cállate, no me hagas hablar más de lo prudente y ponte a tu obligación, le dice el marido a ella, ¿no? Pero sin embargo ella al final se siente atada, ¿no?, por ese pasado, y fijaros, ¿no?, la reflexión de ella: yo me comprometí con mi marido hasta la muerte, no puedo hacer otra cosa. Ella al final termina asumiendo que aunque esté con esa persona tan mayor que ni siquiera desea y que ni siquiera tienen objetivos comunes, ¿no?, para un proyecto en común de vida, pues no le queda otra alternativa, ¿no?, que convivir con él. Belisa es en El amor de Don Plimplín, con Belisa en su jardín. También en la obra arranca con esa Belisa que quiere incluso hablar cuando la madre está concertando el matrimonio. Dice, pues, como que quiere opinar, ¿no? Y la madre dice que no, que te calles, que esto no va así, que tú aquí no tienes voz, que te tienes que casar con este señor. Otro señor que también tenía como unos 20 años más que ella, y que ella, por supuesto, no estaba enamorada. Lo cual, al final, el propio Plimplín le tiende una trampa, y si conocéis también la historia de Cyrano de Bergerac, pues como una cosa parecida, él se hace pasar por otro hombre que ella al final termina deseando, y todo al final se termina descubriendo, ¿no? Pero al final lo que queda en la obra es que ella, que ha sido la engañada, porque el marido ha jugado con sus propios sentimientos, va a ser la criticada por la sociedad. Porque ella no se podía enamorar de otro hombre que no fuera el de su marido. Pero ella no sentía absolutamente nada, ¿no? A veces naturalizamos esto y normalizamos mucha violencia contra las mujeres, pero es que vivir una vida sin sentir no es vivir. Entonces, ¿para qué estamos aquí, no? ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? Y no, esos son los fondos, ¿no?, de las preguntas que nos dice Federico a la cara y que tenemos que también pensar. Bodas de sangre, abajo hemos puesto una escena del libro, pero arriba son los protagonistas auténticos de esa historia. Bodas de sangre, pues cuenta el día de una boda, donde la novia se tiene que casar con el que se llama el novio. En la obra no tienen otros nombres, se llama la novia y el novio. Pero ella tiene un amor de juventud que se llama Leonardo, y es el que la hace perder los estribos, como yo digo. Y incluso tenéis esa frase, ¿no?, en la que ella se identifica como una brizna de hierba que se deja manejar por el viento, ¿no?, y que no tiene ningún tipo de control. Es una obra mucho más poética también, pero novia, siendo fiel a lo que siente, en el día de la boda quiere apostar por su vida y huye con Leonardo. Y claro, os podéis imaginar la que se lía, porque la boda estaba ahí. La madre de Leonardo, perdón, la madre del novio, que para mí es como un antecedente muy, si la leéis os la invito a que lo hagáis, es un antecedente muy parecido a Bernarda Alba, se inspira en ellas. De hecho, yo en esta obra no incluyo a la madre de novio, pero este libro no va a ser solo este libro es una trilogía. El siguiente, que es el que estoy escribiendo ahora, se llama Los hombres de Federico, y en ese libro yo incluyo una conversación entre la madre de novio y Bernarda, porque creo que son dos mujeres que tienen que hablar y que tienen mucho que hablar, porque una es cómo educar a mujeres y la otra va a hablar de cómo educar a hombres. Y son dos mujeres con la misma ideología, pero que sin embargo veremos que Bernarda, que ya ha hecho un proceso en este libro, ¿no?, de asumir la realidad, ¿no?, de lo que vivieron sus hijas, ella se dará cuenta, ¿no?, de que tiene ya una visión diferente a la madre de novio, que sigue instalada, ¿no?, en ese pensamiento pues más cerrado. Y como digo, esto es una obra que tiene una historia real detrás. Él la conoció en la prensa, la historia verdadera de un suceso que sucede en 1928 en un pueblo de Granada, en Almería, en Níjar. Y es ahí, ¿no?, tal y como se recoge, ¿no?, momentos antes de la boda, pues la novia se va con su primo, y al final, bueno, pues hay un enfrentamiento obviamente entre novio y Leonardo, y todo el mundo pierde, porque al final todo el mundo pierde, y novia en el libro se queda, ¿no?, pues como una mujer ya sin vida, que no sabe en qué dirección ir. Pero realmente esta mujer que veis en la foto, la auténtica, es una mujer que quedó desterrada en el pueblo. Nadie le hablaba en el pueblo. Y así murió. Nadie se acercaba a ella, nadie le hablaba. Obviamente nunca pudo reiniciar su vida, rehacer su vida con nadie.
y fue señalada para siempre como el modelo de la mala mujer. Y son, ¿no?, esas historias de mujeres que cuando piensas dices, pues qué rabia, ¿no?, qué momentos te tocaron vivir y qué diferente a lo mejor tu vida sería a día de hoy. Y aquí tenéis la imagen de Yerma en la parte inferior y la de arriba, que es la conjuradora. Yerma representa pues la infertilidad, ¿no? A mí me han hecho entrevistas en puestos de trabajo preguntándome si yo iba a ser madre, que es tremendo, ¿no? A mí, o sea, cuando yo te estoy hablando de tener yo 20 años, que tampoco hace 3 días, pero bueno, un poquito cercano. Me refiero ya con democracia, ¿no?, avanzado, viviendo en un país ya consolidado de nuestros derechos. Ya existía, por ejemplo, la ley de violencia de género, todo esto, y me preguntaron, ¿no?, varias veces en entrevistas que si yo iba a ser madre. Y siempre está esa losa ahí constante de si tenemos que ser madre o no, porque además, queramos o no, nosotras todas nos hacemos la pregunta: ¿voy a hacerlo o no voy a hacerlo? Porque es como un mandato biológico. Y cuando tú ya dices que no, es como, uy, ¿no? Siempre es como, hay una parte, ¿no?, que está como incompleta de ti. Y Yerma reflexiona sobre eso, sobre cómo a ella también le pesa esa imposición. Y ella se casa porque quiere ser madre, porque quiere cumplir ese deseo de ser madre, porque todas las mujeres son madres. Incluso ella asume de forma abierta, ella no está enamorada de su marido Juan, ella está enamorada de otro hombre que lo conocía desde pequeña, que era su amigo desde chiquitita, que se llamaba Víctor. Y como digo, veis, siempre, los hombres siempre van por detrás, ¿no? Yo creo que veis como siempre el drama de la mujer es el que está en primer plano. Y Yerma, al final, yo he reflexionado mucho porque para mí el final de Yerma es de los más trágicos, junto con el de Adela. Y siempre pienso, Yerma tuvo otra opción y seguramente la habría tenido, ¿no?, de cumplir pues, con lo que se esperaba de ella. Pero es que, claro, es una mujer que no podía pedir ni siquiera un divorcio, no se podría separar, ella no podía salir de aquella casa, ¿no? Y entra ya en un estado de locura, viendo que su vida no tiene el fin que tenían la vida, ¿no?, del resto de las mujeres. En ese camino, yo creo que esto que ahora hablamos tanto de la sororidad, ¿no?, y la hermandad como con nosotras, ella encuentra un poco de esa sororidad en esa figura superior, que era una protagonista que yo en principio no incluí en el libro cuando yo lo propuse a la editorial de Planeta. O sea, yo no la contemplé. Y después, conforme iba creciendo la obra, me di cuenta que tenía que incluirle sí o sí, que es la conjuradora. La conjuradora que le hace pócimas y hace magia, porque es una bruja, a Yerma para intentar que se quede embarazada, ¿no? Y por más hechizos que hace y por más conjuros que aplica, aquello no... Yerma nunca llega a cumplir su sueño, entre otras cosas porque vive con un hombre muy violento. Solamente tenéis que leer las frases que Víctor le dice a ella, cómo le habla, cómo la mira, en muchos casos cómo ni la mira, y en muchos casos cómo no le habla, porque el silencio es otra forma de violencia, que todo eso hace mella, ¿no?, y va calando en la autoestima de la propia Yerma. Fijaros ahí esta frase, ¿no?, de Juan, de su marido: cuando te den conversación, cierra la boca y piensa que eres una mujer casada. Como si una mujer casada no pudiera pensar y no pudiera decidir nada, ¿no? O Juan también le dice: debería obligarte a encerrarte, que para eso soy tu marido. O, por ejemplo, ella cuando ya dice, ¿no?, en una de esas reflexiones, los hombres tienen otra vida, los ganados, los árboles, las conversaciones, ¿no?, las conversaciones, que lo importante que hablan entre nosotras. Y ella dice: pero las mujeres no tenemos más que esta de la cría. Era su fin era ser madre, el fin de la vida suya era ser madre, ¿no? Y yo creo que ahí perfectamente se refleja algo que a día de hoy, yo creo que con lo que conocemos todo el mundo identificaría como una relación de violencia de género. Una violencia psicológica, una violencia incluso física, y Federico ya lo plasmó en esa época, que a mí me parece alucinante, ¿no?, de la manera tan brutal que lo llega a reflejar. Y aquí tenemos esta protagonista, que es la última antes de la casa de Bernarda Alba, como antes he puesto en el orden cronológico, que para mí es una de las
Es que a mí me encanta, yo estoy enamorada en el fondo de Rosita, porque me encanta mucho. Porque también me da mucha penita, porque no todas son, el resto de las mujeres, hemos visto Yerma, la novia, ¿no? Bernarda, Adela, ¿no? Son como mujeres muy autónomas, ¿no? Y además todas tenían como el fin del que tenían que conseguir su deseo, casarse, tal. Pero al final a todas le ocurre algo. Pero es que a doña Rosita no le ocurre nada salvo esperar. Y yo creo que eso refleja muchísimo la situación de cada una de nosotras, en las que yo me incluyo, que te educan, ¿no? Con que tienes que ir cumpliendo unos objetivos en tu vida por ser buena mujer y te quedas esperando a que ocurra algo, porque además la sociedad te ha dicho que a ti tu papel es esperar, que tú no puedes hacer nada, que tienes que tragar con lo que te va pasando en la vida y que tú no puedes tomar decisiones, ¿no? Y doña Rosita representa esa espera eterna en la que, además, como digo, a día de hoy se sigue colocando el apellido de la solterona a muchas mujeres que al final deciden serlo, ¿no? O como la gran pregunta, que si eres soltera es porque tienes que ser lesbiana, que esta es como otra, ¿no? Otra de los comentarios siempre de por Vagini. Y doña Rosita al final, para mí es un personaje de la literatura de Federico que tiene un potencial enorme, reflejando lo que era la vida de muchísimas mujeres, pero que sin embargo yo creo que al ser historias tan trágicas, ¿no? Porque está vinculada a la muerte, en el caso de Bernarda Alba, en el caso de Yerma, en el caso de la novia, como aquí no muere nadie, pues parece, ¿no?, como que su drama es menor, ¿no? Y sin embargo para mí es como el drama de una angustia eterna, que es como esa violencia psicológica que hablábamos tanto en el caso de Rocío, ¿no? Cuando tú ves que tu vida se paraliza y que no hay nada que la arranque y te quedas ahí como en un punto muerto para siempre, pues se representa la vida de doña Rosita, que yo aconsejo, si os metéis un poquito en tecnología y miráis por internet y os metéis en YouTube, buscar Nuria Esper, que interpreta un monólogo de doña Rosita, que bueno, termina llorando, porque yo creo que no hay mejor doña Rosita que se haya podido interpretar, ¿no?, que la de Nuria Esper. Y doña Rosita lo que se queda esperando es a su primo. Ella se tenía que casar con su primo y su primo se va a Argentina. Y su primo, pues bueno, intercambian cartas, intercambian promesas, esperanzas. Ella confía en la palabra de su primo al 100%, pero van pasando los días y su primo nunca volverá, porque se casará con otra mujer allí. Y ese va a ser su drama. Y será el drama de la mujer que señalarán como soltera los niños, los ancianos del pueblo, etc. Y para eso ella será una vergüenza que intenta sobrellevar de la mejor manera posible y tampoco vuelve a rehacer su vida nunca más, porque se queda como la novia plantada ante el altar que va a esperar toda la vida a cumplir con su palabra porque ella la dio. Porque son mujeres de palabra. Y además aquí hay un componente que a mí también me ayudó a afrontar el libro, que yo creo que refleja mucho también lo que es la vida de Rosita. Rosita tiene un tío que tiene un jardín, por eso se llama El lenguaje de las flores, la obra, y en ese jardín hay una rosa que se llama la rosa mutable, y es una rosa que cambia con el paso del tiempo. Cada día muere y nace, y entonces va marcando las horas. La rosa al principio está roja, después pasa a rosa, pasa a blanca y ya los pétalos se caen. Y yo creo, ¿no?, que es un poco también el reflejo de cómo la propia vida de Rosita se va marchitando, como esas propias flores, cuando al final ella termina abandonando su propia casa, porque digamos que el tío pone en garantía la vivienda en la que ellas viven para que ella pudiera contraer matrimonio con el primo, y como al final la boda no se produce, pues bueno, terminan perdiendo el dinero y terminan teniendo que dejar la casa y empezar otra vida pues ya lejos de donde estaban. Fijaros, aquí hay reflexiones que me gustan mucho, que lo que dice la tía, por favor, este es el defecto de las mujeres decentes de estas tierras. No hablamos y tenemos que hablar, por favor. O sea, ¿cuántas conversaciones, no negármelo, habéis tenido liberadoras con las mujeres vuestras cuando habéis decidido romper el silencio? Porque también teníamos miedo hasta de hablar a veces con nuestras mujeres más cercanas, ¿no? Esa sororidad que ahora hablamos estaba ya ahí, porque Rosita hace un núcleo entre su ama y su tía de 3 mujeres que comparten las penas. Incluso ya dicen, lloramos aquí, nosotras lloramos aquí dentro. Hablamos y nos desahogamos. Y eso es como una constante entre las 3. Y aquí yo creo que en este alegato final que os decía de Nuria Esper, ¿no?,
cuando ella se da cuenta y asume al final que su vida va a ser la que es y que no la puede remediar, en el fondo ella lo que dice en ese monólogo es: quiero huir, quiero no ver, quiero quedarme serena, quiero quedarme vacía. ¿Es que no tiene derecho una pobre mujer a respirar con libertad? Ahora lo único que me queda es mi dignidad. Lo que tengo por dentro lo guardo para mí sola. Que esto es como lo de siempre, ¿no? Nos lo tenemos que tragar solita y no... Y dice: después de todo, lo que me ha pasado les ha pasado a 1000 mujeres. Esa es la grandeza del discurso de Federico, que es que da justo en la clave de lo que a tantísimas mujeres, ¿no?, le ha pasado en alguna ocasión. Y justo Rosita, en este libro, es la que hace, que por eso yo quería darle mayor protagonismo, y de hecho es la que arranca el libro. Y Rosita es la que convoca a todas estas mujeres, a fecha de hoy, hacen un viaje a través de los libros y llegan a la huerta de San Vicente. Y ella les manda esta carta donde ella intuye que dicen, ¿no?, que las mujeres a día de hoy son más libres, que ya nos van a escuchar, que podemos reivindicar lo que nos corresponde, que merecemos otras vidas y que pueden dar un paso hacia adelante y que pueden aspirar a más en la vida, ¿no? Rosita en este caso vuelve pues con un renacer diferente, con una inquietud, y ella es la que convoca y llama a todas las mujeres para poder hablar entre ellas y ajustar cuentas con Federico, ¿no? Y de ahí donde nacía, ya voy terminando, este planteamiento de las mujeres de Federico, donde yo al final lo que quiero reflejar, porque he recibido mensajes preciosos de mujeres después de leerlo, llorando, diciendo: es que mi vida está aquí. Y cuando alguien te dice eso, una mujer en el año 2022, y no te lo está diciendo una mujer jubilada, te lo están diciendo chicas de mi edad de 40 años, incluso chicas de 20, que se identifican con alguna de la historia de las mujeres de aquí, tú dices: qué difícil, ¿no? Es que seamos plenas de libertad y de derechos, porque al final siempre llevamos como un miedo o una culpa detrás. Y al final yo, que he estado siempre, por mi trabajo, en contacto con tantas mujeres en centros de acogida, mujeres maltratadas, mujeres que han sido víctimas de violaciones y en general, ¿no?, con las víctimas de violencia machista, todas siguen llevando a día de hoy esto que llevaban todas las mujeres de Federico, que es la culpa y el silencio. Y por eso todas las mujeres que al final, como le pasaba a Rocío Carrasco, ¿no?, cuando rompen el silencio y hablan, en esta sociedad se sigue montando el escándalo que se monta. Porque cuentan algo que sigue siendo silenciado, algo que sigue siendo mal visto, algo que sigue siendo cuestionado y algo que incluso la propia justicia a día de hoy sigue sin captar, lamentablemente, y que condiciona al final la vida y el desarrollo de otras muchas madres y de otras muchas mujeres, ¿no? Yo espero que con esta charlita, si ahora tenéis preguntas me las trasladáis, pero lo que quiero es que seamos conscientes, ¿no?, del poder que tiene la cultura de transformación, del poder que tiene la cultura de crearnos conciencia sobre nuestros propios derechos, sobre que al final, bueno, podemos estar hablando del artículo tal, de la ley tal, pero que a lo mejor el reto de una mujer ese día pues va a ser comer o decirle a su marido: me quiero separar, o decirle a su hijo: nos tenemos que ir de aquí, o plantear otros dilemas, o mamá, me quiero ir del pueblo para estudiar a la ciudad. Todo ese tipo, ¿no?, de desafíos de nuestra vida diaria en cada una de nuestras casas es lo que va construyendo el feminismo. A veces pensamos que es solo ir al 8 de marzo y ocupar la calle, ¿no?, o lo que se consigue en el Congreso, pero no, constantemente, ¿no?, en cada una de las decisiones que tomamos día a día seguimos construyendo ese feminismo y ese camino de derechos de las mujeres. Y ojalá, ¿no?, a través de Federico sigamos revisando su obra y sigamos reflexionando sobre, realmente haciendo autocrítica también nosotras mismas, hasta qué punto Federico sigue reflejando nuestras vidas y a partir de ahí cambiar. Muchas gracias.